ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Aquí desde Miami. Te decía como ya en Nueva Orleans, ¿no te ibas para Nueva Orleans ahora? Yo te hablo desde Washington, ¿eh? Sí, mañana, nada más acabar el programa, mañana me voy para Nueva Orleans a ver qué tal. Ya llevas también un tiempo en Estados Unidos, yo creo que un mes aproximadamente. ¿Te vas a llevar de vuelta a España una impresión diferente a la que tenías? Bueno, mis problemas con Nueva York al principio eran más mis problemas con las ciudades, porque me pasa un poco con Madrid. Yo viví aquí 2 años hace mucho tiempo y Estados Unidos tiene cosas muy buenas y cosas menos buenas. Lo que ocurre es que las cosas buenas son muy buenas y no sé, lo que no me gusta es un poco el sistema de vida, esta forma de casi que cada uno se busque la vida y que no hay casi nada de protección pública. He estado hablando con algunos taxistas de Uber cubanos y una venezolana, pues las dificultades que tienen, ni seguridad social ni nada por el estilo. Entonces es un mundo muy diferente al nuestro y no creo que me guste más. La verdad es que es un mundo que te puede sorprender mucho, es un mundo de desigualdad y de eso hablaremos un día de estos porque yo creo que todavía te quedas una semana más, si quieres la semana que viene recuperamos el tema. Hoy hay un par de historias en las que queremos indagar un poco, las dos tienen que ver con este país en el que nos encontramos, así que empezamos, ¿te parece? Vamos. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second Está muy bien empezar con Imagine Dragons. Yo no sé si tu concepto de Trump, ahora que llevas aquí un tiempo, Ramón, ha cambiado mucho. ¿Has descubierto a ese niño enfadado que ahora vemos en televisión? ¿O te sigue pareciendo la misma persona que era antes? Tengo la misma impresión porque, claro, he leído mucho de él. Sí, yo le llamo muchas veces el irresponsable en jefe, porque tiene un concepto del poder muy parecido al que debía tener como presidente de sus empresas, ¿no? Lo que ocurre es que en una democracia hay contrapesos, hay límites, hay cosas que no se puede hacer, y esto creo que no lo entiende muy bien el general Kelly, que fue su jefe de gabinete, y también Mattis, que fue el jefe del Pentágono, decían que había cosas que quería hacer que a veces no se podían porque son ilegales. Es muy curioso un vídeo que ha surgido en los últimos días de un discurso que hizo Trump antes de, yo creo que plantearse seriamente ser candidato presidencial. Escucha lo que dijo hace solamente 4 o 5 años, mira. Never, ever give up. Don't give up. Don't allow it to happen. If there's a concrete wall in front of you, go through it, go over it, go around it. But get to the other side of that wall. Si os encontráis con un muro de hormigón, saltadlo, ir al otro lado, no dejéis de intentar cruzar al otro lado, decía, nunca abandonéis ese esfuerzo. Qué diferente con lo que está pasando ahora mismo y el momento político en el que nos encontramos. Está con nosotros también Marta Delvado, nuestra corresponsal en Washington. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días. Hola, buenos días. Cuando ya se han además batido todos los récords de cierre de gobierno, récords históricos, porque llevamos más de 20 días con un gobierno que está cerrado. Si quieres explícanos un poco lo que significa que el gobierno esté cerrado. Bueno, pues está cerrado parcialmente. Un 25% más o menos de los funcionarios ya están sin cobrar. Son 800.000 funcionarios federales. Esto afecta a las agencias de seguridad, sobre todo. Nos encontramos pues con museos cerrados, con parques nacionales también afectados, con incluso lugares de recogida de basuras, por ejemplo, que al estar los parques nacionales cerrados, bueno, pues están sin limpiar. Esto es el shutdown ya más largo de la historia.
Y bueno, la situación está tan encallada, la situación es tan difícil porque los demócratas se niegan a aceptar esa partida de 5.700 millones de dólares que Trump exige que se incluyan en estos presupuestos para construir el muro, que no sabemos hasta dónde se puede prolongar. Ahora, lo que más cerca estamos es de que Trump pueda declarar el estado de emergencia, que es la única manera que tiene para apropiar fondos que de otra manera no podrían ser usados para lo que él quiere que se usen, que es construir su muro. Dejadme saludar, y os lo presento, alguien que está aquí conmigo, es Alberto Avendaño, es exdirector del Tiempo Latino, que es la versión en español del Washington Post, es ganador de un premio Emmy por una historia publicada en el Washington Post, de hecho, y ahora presidente de Latino Impact Media, para la promoción del periodismo latino en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Un placer estar aquí y compartir el ambiente enrarecido de Washington. El ambiente enrarecido, bueno, creo recordar que una vez me contaste, de hecho, una visita de Trump a la redacción del Washington Post, que fue, yo creo que casi de humor negro, ¿no? Bueno, de humor negro, supongo que la gente dice que es porque yo lo veo así. Yo en realidad llegué a escribir algo tremendo hace tiempo, antes de que este señor llegara al poder, y dije que corríamos el riesgo de que el payaso cruel se convierta en la estrella del circo. Esto ocurrió. Esta escena a la que tú te refieres fue una reunión que tuvo el candidato Trump con un grupo selecto de editores del Washington Post. Los no selectos, como yo en aquel momento, los seguimos en circuito cerrado. Y yo vi a un personaje que después además alguien escribió un libro sobre el fenómeno Trump, mi amigo Pablo Álamo, y me cita literalmente hablando de cómo yo sentí al candidato Trump. Y yo lo que vi fue a una persona con un tremendo complejo de inferioridad. Yo no estudié psicología ni psiquiatría, pero no era difícil verlo. Yo vi a un ser inseguro, yo vi a un ser complejo, hasta el punto que le dije a Pablo cuando estaba escribiendo su libro sobre el fenómeno Trump: escucha esto, y le puse la grabación en el momento en el que, sin que viniera a cuento, Trump le dice a las luminarias del Washington Post, en inglés claro, le dice: I am an intelligent man. Yo soy un hombre inteligente. Y después de decir eso, habla de que un tío abuelo suyo había ido a MIT. Un personaje que habla así, con esa tensión, con esa necesidad de autoafirmación, te da claves, ¿no? Claves que luego se ven en su día a día del poder, en la manera en que califica a la oposición, en la manera en que se comporta y en la manera en que articula la realidad. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, y hemos llegado aquí con un comandante en jefe llevado en alzas, desde mi punto de vista, en gran parte por esos medios de comunicación a los que él desprecia. Alberto, tú llevas aquí media vida, como sueles decir. Antes me contabas que tu última experiencia periodística en España fue cubrir la visita de Fidel Castro a Galicia, así que ha llovido mucho desde entonces. Fue a la inversa, fue la visita de Fraga a Fidel en Galicia, en Cuba. Eso fue antes. Eso fue antes. Eso fue todavía antes, claro. Por tanto, eso quiere decir que soy mucho más viejo de lo que tú te imaginabas. Pero claro, tú has estado en el corazón de la política americana, has estado en el Washington Post durante tantos años, has visto pasar a tantos presidentes y has visto pasar tantas cosas en Washington. Y siempre que hay un presidente nuevo se dice que el clima es el más enrarecido de la historia. Con Obama incluso se decía, a pesar de que llegó a la Casa Blanca abogando por la concordia, ¿no? ¿Tú crees que este es realmente el clima más enrarecido de la historia política de Washington? Supongo que no. Digo supongo que no porque tengo el privilegio de haber conversado con gente como Woodward y con la gente alrededor del Watergate, el privilegio de haber podido estar cerca del mundo del Bush hijo durante esa especie de avispero o guerra privatizada en la que nos metieron en Irak, y todos esos ambientes son muy complicados. Lo que ocurre ahora, sin embargo, es, yo creo, un poco diferente en el sentido de que el comandante en jefe no representa realmente
al partido que representa. Es decir, no tenemos un presidente conservador, no tenemos un presidente de derechas, tenemos una anomalía de la representación democrática. Es un personaje que no tiene nada que ver con el partido al que representa, al 100%, lo cual no quiere decir que las élites del partido al que representa lo utilizan para su propio beneficio. Pero Donald Trump, yo recuerdo mucho cuando hacíamos entrevistas internacionales, ¿no? Y sobre todo de medios europeos que nos preguntaban a gente que trabajamos en el Post, ¿qué pasaría qué aberración si llegara Donald Trump al poder? Y yo siempre les decía a los europeos, mire usted, y perdón que diga mire usted, pero que soy gallego y yo tiendo a hablar como Rajoy. Mire usted, vamos a ver, si Donald Trump llegara al poder, Estados Unidos estaría viviendo lo que ustedes ya vivieron en Europa o en Italia, que es un momento Berlusconi. Bueno, estamos viviendo un momento Berlusconi en Estados Unidos. El problema es que el país más poderoso del mundo, el país más influyente del mundo, ¿hasta qué punto se puede permitir tener ese momento Berlusconi? Yo creo que no nos lo podemos permitir, y en ese sentido hay que pedirle cuentas a la oposición política, que se deje de hablar en círculos y de moverse en círculos, que exponga al emperador y que diga de una vez que el emperador está desnudo. Alberto, ¿y cómo salimos de esta situación? ¿Qué candidato demócrata podría generar una ilusión y conseguir que las minorías voten y realmente tener una alternativa a Trump? Ramón, sabes que el problema de las ilusiones ya la hemos vivido durante 8 años con el presidente Obama, y nos encontramos en lo que decía uno de mis poetas preferidos, que era Luis Cernuda, en la diatriba, en la brecha entre la realidad y el deseo. Obama vendió esperanza, la esperanza es un intangible, los intangibles no se materializan prácticamente nunca y generan frustración. Y Obama al final hizo una política exterior muy predecible, muy a la americana, es decir, muy torpe, y al final acabó metiéndose en Libia y haciendo otras cosas, ¿no? Creo que en este momento si el Partido Republicano tiene un problema de encontrar su propia alma, el Partido Demócrata tiene un problema de unir lo tangible con lo intangible, de encontrar esa persona que ilusione con una agenda factible y que empiece a enfrentar realidades que no pueden, que no admiten medias tintas, que no admiten paños calientes y que no admiten descafeinados. Y me refiero a las políticas Obama, muy bien intencionadas, pero que al final aquí hay que dar un golpe en la mesa y empezar a hablar de la salud como Dios manda, empezar a hablar de la destrucción de la clase media como Dios manda, y de empezar a crear expectativas en positivo, porque si no acabamos siendo rehenes de demagogos y de políticos del día. Alberto, hablabas antes de anomalía en la representación democrática, y yo quería preguntarte, si Trump termina declarando una emergencia nacional, ¿debemos entenderlo además como un retroceso democrático? Porque al final lo que el presidente pretende es quitar poder al Congreso, poder legislativo, para tener él mismo más poder ejecutivo. Claro, decía alguien con muy mala intención, y no voy yo a mantener esa línea de discurso, pero decía alguien que a este César le puede salir un Brutus. Es un poco brutal lo que acabo de decir, pero efectivamente hay una intención cesarista, hay una intención de emperador en jefe, en parte yo creo que por la propia ignorancia del personaje y por la propia debilidad de la estructura del partido, ¿no? Y después por por el propio ambiente enrarecido de que este país, como el país más importante del sistema capitalista, está viviendo una crisis brutal. Es decir, el mercado de trabajo está cambiando. Lo estamos viendo en Europa, en todas partes, pero en Estados Unidos lo estamos viendo también. Y eso crea ansiedades, y esas ansiedades se canalizan desde lo racial, desde lo migratorio, desde la búsqueda de lo que se llama aquí el scapegoat, que en español se dice cabeza de turco, que suena fatal, pero siempre se busca al otro, siempre se busca esa manera de escapar
taparse, ¿no? Yo digo que la obsesión con el muro no es nada más que para esconder la suciedad y la impotencia de solucionar cosas. No sé cómo responder a tu pregunta, pero si me la vuelves a hacer, a lo mejor encuentro una respuesta. Pues te citamos más adelante, dentro de unas cuantas semanas, a ver si la encuentras. Sí que me gustaría, Alberto, tú has trabajado tantos años en el Washington Post, que es un poco la imagen de, que te diría, la esencia del periodismo, ¿no? Aunque solamente sea por el sentimiento que provoca esa cabecera en los que nos dedicamos a hacer esto, ¿no? Me gustaría hablar contigo un poco de periodismo y también de periodismo en español, porque tú dirigías la parte en castellano de ese periódico, El Tiempo Latino, pero tú fuiste despedido. Fuiste despedido por una persona que se llama Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon y dueño del Washington Post. Esto te lo digo como privilegio, no como... No, aparte que a mí me encanta, yo siempre cuento mi historia en Estados Unidos y ahora que quiero tener un pie en España más fijo, aparte de mi vida americana, que es inevitable, porque aparte están mis hijos aquí, pero siempre digo que mi historia en Estados Unidos es la historia de un fracaso, y entonces la gente se asombra, ¿cómo? ¿Qué horror? No, ¿cómo qué horror? Estoy orgullosísimo de la historia de un fracaso. Vamos a ver, ¿cuántas veces en la vida un gallego tiene el privilegio de decirle al hombre más rico del mundo, Jeff, porque una de las cosas bonitas de la democracia americana es que aquí nos tuteamos todos, Jeff, ¿qué vas a hacer con lo que yo represento dentro del Post? Es decir, con mi agenda de construcción del español. Yo estaba metiendo ya, es algo que todavía se puede ver en el WashingtonPost.com, tú pones en el search, pones mi nombre con ñ, y acaban apareciendo artículos. ¿Qué ocurre? Que esos artículos acaban apareciendo en español rodeados de artículos en inglés del Washington Post. Esa es la integración que yo quiero. No porque sea una agenda privada, sino porque esa es la realidad. Todo lo demás son guetos. ¿Pero qué te dijo Jeff? Bueno, yo le dije, Jeff, ¿qué vas a hacer con mi rollo? Prácticamente le dije. Primero le hice una pregunta, porque hay una táctica, y esto se lo digo a los que intentan entender cómo se mueve psicológicamente el mundo empresarial estadounidense. Se mueve en base a una coordenada, el sentido del humor. Entonces lo primero que le dije es, bueno, Jeff, dado que, y estaba Marty Baron, el director del Post, muy amigo, dado que tu padre es el padre adoptivo, pero él le llama a su padre porque es su padre, dado que tu padre es de origen cubano, es de Valladolid, ¿no? El apellido Bezos tiene origen Valladolid, pero es de Cuba. Dado que tu padre es de origen cubano, esto hace al Washington Post una empresa anglo, propiedad de un hispano. No le siento bien. Se rió a carcajada limpia. Uno de los vicepresidentes del Post me dijo, no sabía eso. Y dice, bueno, ustedes no saben mucho de su propio país, es normal. Y entonces... Tú también vas tocando narices por ahí. Sí, bueno, pero no lo puedo evitar. Es decir, o me odias o me quieres, en fin. En cualquier caso, es parte de la retórica. Entonces el tipo se ríe y empieza a contar la historia de su padre. Y empieza a hablar de que es creo que formó parte de aquella migración de niños, el Peter Pan y todo aquello. Y que estaba muy orgulloso de su padre y tal. Y le dije yo, bueno, sí, pero mi pregunta no era para que me contaras la historia de tu familia, que yo ya la sé, por cierto, sino que mi pregunta es, ¿qué vas a hacer con el desarrollo de la agenda en español del Washington Post? ¿Cuál es, y esta fue la pregunta, what is the strategy? Y el tipo se me quedó mirando y me dijo, no tengo, I have no strategy, no tengo estrategia. Y entonces yo dije un pecado, una mala palabra, en gallego, por supuesto, que nadie entendió, y lo dije para mí mismo. Y llegué a casa y le dije a mi mujer, se acabó. Entonces me fui a hablar con Marty me dice, no, sigue haciendo lo que estás haciendo. Y dije yo, esta es la receta del desastre. Claro, pero... Se acabó la agenda en español en el Washington Post. Y poco después supongo que se cerró el Tiempo Latino. No, lo vendieron a un empresario privado latino, un mundo que a mí no me interesaba, y en enero fueron muy buenos conmigo, me permitieron quedarme dentro de la estructura, y en enero del 2017 me dijeron, tu mundo no existe, por tanto tenemos que cerrar. Tú presides ahora el Latino Impact Media, decía que es para la promoción del periodismo latino en español. ¿España entiende lo que es el español en Estados Unidos? No.
¿Lo dejamos ahí o quieres...? No, yo soy muy duro. Es decir, vamos a ver, creo que hay que ser muy duro. Creo que yo reconstruí una cosa que se llamaba El Tiempo Latino diciendo esto es una basura, esto no vale para nada y así no vamos a ningún lado. Y entonces, claro, mis hijos y mi mujer, que son muy de aquí, siempre me dicen, ¿qué negativo eres? ¿Qué gallego eres? Porque yo defino la realidad en negativo. Dice, bueno, sí, lo que usted no sabe es que yo la defino en negativo para reconstruirla. Y al final acabé consiguiendo algo que fue maravilloso, que es conseguir que el Washington Post se ilusionara y meter el producto dentro del Washington Post. Bueno, España no entiende que el español y lo hispanounidense, como yo le llamo, en Estados Unidos es algo que está por construir y que necesita liderazgo. Y ese liderazgo no se construye vendiendo marca España, ni se construye vendiendo aceite de oliva, que todo eso está muy bien, ni vendiendo trenes de alta velocidad, que es maravilloso y está todo muy bien. Eso es interpretar Estados Unidos desde la extranjería. Un país extranjero llega aquí, vende y maravilloso. No. La construcción del español de Estados Unidos es la nueva frontera del español en el mundo. Somos propietarios, todos los españoles y todos los latinoamericanos, de la segunda plataforma global cultural más importante del mundo, que es lo hispano. Y en lo hispano se engloban muchos mundos, incluyendo lo gallego, incluyendo lo catalán, mal que les pese. Es decir, esa hispanidad, esa globalidad de la hispanidad es muy importante, pero carecemos de liderazgo en Estados Unidos para llevar adelante esa agenda. Y España no ayuda. Es curioso una cosa que me contabas el otro día cuando charlábamos, como por tu despacho del Washington Post han pasado todos los presidentes latinoamericanos, pero ninguno español. Era muy curioso. Sí, llegaban algunos, mucho del interés, ¿no? Llegaban algunos en aquellas épocas y llegaban para hablar para ustedes, no para aquí. Exacto, sí, había que ponerles el micrófono. Oye, te tengo que despedir ya, Alberto, porque tenemos una desconexión a punto de ocurrir, tenemos ahora más invitados también con Ramón, pero sí te quería decir, para quedarnos tranquilos, tú que has estado en el Washington Post y que lo tenemos todos en un altar, como la meca del periodismo, supongo que también tiene sus miserias, ¿no? Sin que nos cuentes ninguna. Sí, tienen muchos problemas. Los medios tienen muchos problemas y yo creo que además los medios son responsables de haber alzado al payaso cruel a ser la estrella del circo. Los medios tenemos mucho que reflexionar. El Washington Post no es una estructura perfecta, pero ha sido un privilegio y me siento absolutamente emocionado de haber podido tener esta aventura dentro de esa estructura. Alberto Avendaño, que es exdirector del Tiempo Latino, que es la versión en español del Washington Post, ganador de un premio Emmy por una historia publicada en ese periódico, y ahora presidente de Latino Impact Media para la promoción del periodismo latino en Estados Unidos y sobre todo gallego. Es como yo creo que te gusta definirte. Gracias por venir, Alberto. Un abrazo. Un placer. Y a Marta, a ti te seguiremos escuchando por si hay novedad en las próximas horas, porque puede haberla, claro. Puede haberla, aquí vamos a estar. Un abrazo, hasta luego. Chao. Y Ramón, si quieres, como tenemos más de lo que hablar, un tema además que yo estoy siguiendo con mucho interés, creo que tú también, vamos a alargar un poco la sección, ya que estás en Florida y yo en Washington, la hacemos doble hoy, ¿te parece? Vamos. One that sees you in the party. People leave you in my heart it breaks, watching it taking its toll. You said I was different, stood in a class of my own. You said you'd follow me home, but here I am all alone. Because they got you, boy, you're shining like a barfly who's always buying the one guy who never says no. And I'm the one that needs you in the party. People leave you and my heart breaks. Baby, it's taking its toll. They all want you, but I do too. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor. ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será, y tuyo será. Hoy estamos en una versión un poco más extendida de la sección de Ramón Lobo. Él está en Miami, yo estoy en Washington, así que nos va a quedar, o nos está quedando bastante americana, por decirlo de alguna manera. Y hay una cosa, Ramón, yo estoy absolutamente enganchado a las crónicas sobre el juicio del Chapo Guzmán. Primero porque la mayor parte de ellas son excelentes, porque son muy pocos los periodistas que lo están cubriendo, los que pueden acceder a la sala. Y lo segundo, no sé si es porque he visto Narcos México hace muy poco, pero me parece que tiene todos los componentes para que la serie tenga muchas más temporadas, ¿eh? Sí, es como si estuvieras viendo una serie de Netflix, ¿no? Pues el personaje de Chapo Guzmán es un personaje muy interesante, muy atractivo. Hace poco leíamos que utilizaba a su mujer y a sus amantes para mandar mensajes y para mover droga, ¿no? Es un mundo muy interesante porque además tiene unas conexiones políticas evidentes. Estados Unidos no es inocente porque es el mercado al que viene la droga. Todo es más complejo de lo que parece. Los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos, aunque los malos son muy malos. Y algunos de los malos a veces no son los que pensamos, porque hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, es que cada vez que se habla de la CIA se vacía la sala para que nadie escuche lo que se dice de ella. Una de las personas que todos los días va a esas sesiones del juicio es Víctor Sancho, que es corresponsal en Estados Unidos del diario mexicano El Universal. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días, Javier. ¿Qué tal todo? Cuéntanos un poco lo primero, porque me llamó mucho la atención cuando lo supe, lo que cuesta entrar al juicio. Claro, sabemos que las medidas de seguridad son enormes cada vez que llevan allí al Chapo Guzmán, pero para vosotros los periodistas también, ¿no? Sí, y tenemos que pasar 2 controles de seguridad y incluso hay alguaciles con aparatos de detección de armas biológicas. Los primeros días se podían ver como grupos de 5, 6, 7 guardias iban con rifles por toda la corte, y entrar dentro de la sala del juicio también es complejo porque además de superar estas 2 barreras de seguridad, la capacidad es muy limitada, hay como 50 asientos y hay que pensar que más de la mitad están reservados para la acusación, o sea, para todos funcionarios y abogados del gobierno, y para la defensa también, cuando va la familia o cuando van ayudantes de los abogados de la defensa, o sea que realmente la capacidad es muy limitada y si quieres estar dentro de la sala para ver toda la acción en vivo, pues hay que madrugar muchísimo. Sí, madrugar, estar allí a las 5 de la mañana, porque lo que leí al periodista del New York Times, y sobre todo esperar muchas horas, ¿no? Muchas sí. colas. Sí, los días que sabemos que hay un testigo que va a ser muy, muy jugoso, pues hay que estar mínimo 5 de la mañana para un juicio que empieza a las 9:30 de la mañana. Entonces hay que hacer fila porque es el primero que llega, el primero que tiene el asiento. Entonces no solo es hasta hacer fila en el frío de Nueva York, sino esperar hasta que a las 7, 7:15 abre lo que es el edificio de la corte y otra vez fila para que hasta que abran las puertas y poder entrar. Claro, cuando hablas de un testigo muy jugoso, tenemos que recordar que hablamos, por ejemplo, del técnico informático que instalaba software de espionaje en los teléfonos de la mujer del Chapo, por ejemplo, con el Chapo sentado en el banquillo y la mujer sentada en la primera fila, ¿no? Sí, es Cristian Rodríguez, que ha sido el último de los grandes testigos que ha aparecido esta semana, en la que pues explicó cómo empezó siendo el técnico informático de cabecera del Chapo y después de caer en una trampa del FBI pues tuvo que cambiar de bando y permitir a los agentes de Estados Unidos tener acceso en vivo y en directo a los mensajes que se mandaba pues con su mujer, con sus amantes, con todos sus lugartenientes, y no solo eso, sino que además dio la imagen de un Chapo totalmente obsesionado por las comunicaciones y de todo lo que pasaba a su alrededor, hasta el punto de pedir a este chico que instalara un software en las Blackberries que tenían sus allegados para que él
pudiera activar el micrófono de forma remota y así escuchar lo que decían de él después de hablar con el Chapo. O sea, un control absoluto de todo lo que rodeaba su cártel. ¿Qué estamos aprendiendo del Chapo y sobre todo de cómo se maneja el narco en este juicio que de alguna forma no sabíamos? Realmente se está explicando todo lo que más o menos todo el mundo intuía de cómo funcionaba el mundo del narco, y se está viendo cómo los propios protagonistas están diciendo realmente que eso es verdad. Todo lo que se ve en las novelas, quitando la parte que sabemos que es parte de ficción absoluta, pues está siendo revelada. Especialmente del Chapo estamos viendo un personaje que actúa como un gerente de empresa, un CEO que está al mando de cualquier micro detalle y muy pendiente de todo lo que pasa, y también pues las historias de que no hay narcos sin violencia, no hay narcos sin traición, no hay narcos sin avaricia, sin ganas de tener muchísimo más dinero, muchísimo más cargamento, ser el más poderoso del lugar. Estamos aprendiendo mucho también sobre la personalidad de este individuo, que, recordemos, fue capturado en parte por su afán de notoriedad, porque se reunió con Sean Penn, con el actor, para una entrevista en Rolling Stone. De hecho, existe un vídeo todavía con el logotipo de Rolling Stone con extractos de esa entrevista. El narcotráfico no depende de una persona, sino que depende de muchísimas personas. Sé que un día me voy a morir, espero que sea de muerte natural. Parece un tipo, digamos, con poca personalidad, ¿no? O poco letrado para ser el líder de una banda de semejante envergadura, Víctor. Sí, él no terminó la primaria en colegio. Es un tipo que siempre dice que nació pobre y que tenía que vender naranjas y pan por el pueblo, y que vivía en una zona en la que el narco era lo único que había. Entonces, desde bien joven empezó pues a cultivar marihuana, a cultivar amapola para sacar el opio, convertirlo en heroína, y es el único mundo que conoce. Y entonces el afán de poder llegar a ser como el ídolo del pueblo, de la región, que eran los grandes narcos de los 80, pues le hace escalar posiciones y aprender del oficio como si fuera no un artesano, pero sí como si fuera una formación profesional a medida que avanzaban y subían los cargos del cártel. Es un individuo que se fugó de la cárcel, recordemos, una fuga... Sí, 2 veces, sí. 2 veces, histórica. Supongo que ese riesgo ya no existe una vez en Estados Unidos, ¿no? No, Estados Unidos está intentando que eso no le suceda, porque si no sería el ridículo mayor de la historia, de toda la historia criminal del mundo. En los traslados del Chapo hasta la corte están vigilados de forma extrema. Él está en una cárcel de máxima seguridad en Manhattan, muy cerca de Chinatown, que es el Metropolitan Correctional Center, que los que están ahí dentro y han podido salir dicen que eso son condiciones peores que en Guantánamo, parecidas que Guantánamo. Además está en régimen de aislamiento absoluto, 23 horas encerrado en una celda minúscula en la que se queja de que el aire acondicionado está siempre puesto, no puede ver a nadie, no puede hablar con nadie, y cuando le trasladan desde allí hasta la corte, que está en Brooklyn, tiene que cruzar el famoso puente de Brooklyn, y para evitar cualquier tipo de fuga por tierra, mar o aire, lo que hacen es cerrar el puente durante los 10-15 minutos que dura el traslado, y eso es un convoy de 10-11 camionetas, un helicóptero sobrevolando, y a él le meten como en 2 jaulas, y los abogados muchas veces comentan que él cuando le preguntan, ¿no?, que cómo ha ido el traslado, pues cada vez que le mueven, él dice que le meten en algo parecido a un huevo. Entonces puedes dar la sensación de lo imposible que es escapar de esa situación. Hay otro vídeo que se filtró, y es él mismo haciendo o interrogando a un miembro de una banda contraria. En el vídeo se ve otro enemigo, supongo, pues atado a un poste, y es el propio Chapo el que le interroga, insisto, en algo extraordinariamente parecido a lo que sería una serie de ficción en Netflix. Los que estáis allí, Víctor, además estáis presenciando cada día una sucesión de traiciones, porque llegan incluso familiares del Chapo que cuentan cómo habían sido educados para liderar la banda o para asumir labores de mando en la banda, y detallan una a una las reuniones que tenían sus padres, sus tíos, sus hermanos, ¿no? Al final el mundo del narco es muy, muy cerrado, todos son familiares, y los que han aparecido no son familiares directamente del Chapo, sino familiares de su cosocio, que es Ismael Zambada, conocido como el Mayo,
Entonces los familiares de él, tanto su hermano como su hijo, especialmente el hijo Vicente Zambada, pues sí que han estado contando que una vez ven que no hay salida y que han sido atrapados o que temen por su vida, pues no les queda más remedio que revelar todas las traiciones y violencia que hay en el mundo del cártel, ¿no? Es que los cárteles de la droga funcionan un poco como la mafia, como decías, con familiares muy cercanos para garantizarte la seguridad. Yo cuando estoy viendo cosas del juicio me acuerdo de Don Winslow y sus dos novelas, El poder del perro y El cártel, y es que es ese mundo cerrado, lleno de violencia, de enfrentamiento entre un cártel y otro. Es un mundo terrible, es un mundo que tiene un montón de mercados de gente que consume drogas, ¿no? Claro, porque él insiste, Víctor, en que el problema no es él, el problema es la gente que consume lo que él vende. Claro, es la excusa que ponen en el cartel, ¿no? Si no hay demanda, no hay oferta. Entonces ellos seguirán con el tráfico de drogas hasta que Estados Unidos, que es el mayor mercado, deje de consumir. Y en parte, desde su posición, siempre dice que incluso cuando él estaba en la cárcel, la droga seguía fluyendo hacia el norte desde México. O sea que no hay forma de que se pueda parar ese flujo de drogas desde México, desde Latinoamérica hasta Estados Unidos. Hay enormes implicaciones con agencias estadounidenses, no solamente con la DEA, también con la CIA, y hay una parte de lo que está pasando en esa sala que nadie puede ver, ¿no? Que se mantiene secreto. Sí, y no solo que no se puede ver, sino que además es el propio juez el que está diciendo que no se puede hablar de estos temas. Y hay dos casos muy, muy concretos. Uno es el tema de la corrupción a altas esferas especialmente el gobierno mexicano. El juez ha dicho que eso no tiene nada que ver con el juicio y por tanto no se puede hablar de corrupción, que todo el mundo sabe que ha existido, porque si no el cártel no funcionaría con la facilidad que está funcionando, y entonces ha quitado eso. Hay que decir también que sí que se ha citado algunos funcionarios corruptos de gobiernos de Felipe Calderón, por ejemplo, pero nunca ha llegado a la más alta esfera en México. Y el otro caso del que no se puede hablar, y también es muy curioso, es del famoso tema del Fast and Furious, del Rápido y Furioso, ¿no? Ese programa que quiso idear Estados Unidos de venta semilegal de armas hacia México para rastrear y poder atrapar a narcotraficantes, que fue un fracaso absoluto y del cual no se puede hablar. Y recordamos que algunos de los sobornos que se han mencionado en ese juicio son de $50.000 mensuales, algunos altos cargos de la policía. Sí. Víctor, ¿cuál es el calendario que queda de este juicio? Pues con suerte se espera terminar a finales de este mes. Ahora está testificando el que se prevé que sea el penúltimo testigo cooperante del gobierno. Para la semana que viene, pongamos que el miércoles, es probable que haya otro, y será entonces el turno de la defensa, que ya ha dicho que presentará un testigo para defender su posición. Así que con suerte, y si no se alarga mucho, pues eso, finales de enero o principios de febrero ya estará resuelto. Con lo cual todavía te quedan unas cuantas semanas de coger el tren de Washington, en donde estás ahora con nosotros, hasta Nueva York, donde se celebra el juicio. Víctor Sancho, que es corresponsal en Estados Unidos del diario mexicano El Universal. Gracias, Víctor, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Ramón, pues te queda, creo que una semana más en este país. Apunta todo lo que veas y nos lo cuentas el domingo que viene, ¿vale? Un par de semanas en Nueva Orleans, un poquito más de Nueva York y a Madrid. Hasta luego, un abrazo, cuídate. Un abrazo, chao. Don't you know too much already? I'll only hurt you if you let me. Call me friend, but keep me closer. Call me back. And I'll call you when the party's over. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. And I could lie, say I like it like that, like it like that. Yeah, I could lie, say I like it like that.
it when I'm coming home and I'm on my own. Like it, I say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.